Miguel Luzárraga, director para Iberia de Allianz Bernstein. Miguel, muy buenos días. Buenos días, Eva. Encantado de estar aquí un jueves más con vosotros, sobre todo en un día tan señalado. Pues sí, día además mundial contra el cáncer. Querríamos hoy, en este arranque de jornada, que nos detuviéramos sobre un fondo, sobre vuestro fondo AB International Healthcare, en un día en el que ponemos otra vez, ¿no?, con esa enfermedad del cáncer, la salud pues eso, que sin salud no hay nada y que la salud es lo primero. No sé, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo presentarnos este fondo? O también empezar diciendo ¿por qué invertir en el sector salud? Gracias, Eva, por darnos esta oportunidad en un día tan importante como hoy. Yo diferenciaría dos temas importantes. Por un lado, las tendencias a largo plazo de invertir en un sector como el sector salud, en sentido amplio. Yo les explicaré qué significa eso. Y luego la tendencia más cercana, que es la que hemos estado viviendo desde hace un poco más de un año con esta pandemia. Desde un punto de vista de largo plazo, sí que pensamos que existen fuertes tendencias de demanda que han dado paso a un cambio demográfico en el envejecimiento, por ejemplo, de la población e incluso de las economías emergentes. Por lo tanto, este cambio demográfico lo que va a hacer es que haya mucha más demanda de producto de sanidad en términos generales. Pero es que también esto, si lo unimos a la innovación que está teniendo este sector, al igual que otros muchos, por ejemplo, con la tecnología, que está siendo principal foco de atención en esta época de nuestras vidas, pero esta innovación está llegando al sector salud, en todos los subsectores que está teniendo. Y también es cierto que lo que está provocando es una reducción de costes. Por lo tanto, en el largo plazo, todo esto, estas tendencias de demanda que comentaba al principio, más la innovación, más la reducción de costes, hace que en el largo plazo este tipo de sector sean interesantes. Si esto lo unimos a que además este sector no tiene, digamos, una exposición importante a un entorno macroeconómico global, es decir, que no se ve, no es tan sensible como otros sectores a los cambios, digamos, en los tipos de interés, por ejemplo, pues también es importante a tener en cuenta y a ver que va a tener menos volatilidad que otros sectores. Eso es en largo plazo. Si lo unimos al corto plazo, estas fuertes tendencias de demanda que comentaba al principio también se están uniendo con estas tendencias de demanda en el corto plazo. Por lo tanto, la oportunidad que existe hoy en día es importante. Pensamos que no solamente el año pasado fue un año interesante para invertir en este sector salud, sino que también pensamos que este año va a ser un año determinante, un año importante, que va a estar en boca de todos y lo llevamos diciendo bastante tiempo, pero sí que es cierto que todo lo que he comentado va a ser uno de los factores interesantes a tener en cuenta como efecto diversificador de nuestras carteras. La oportunidad de inversión está, pero yo quería preguntarle además, precisamente, ¿no?, por el peso y la importancia que le damos a este sector, ¿qué aporta a los inversores? Bueno, aporta sobre todo diversificación. A mí me encanta explicar este tipo de preguntas porque mucha gente no se da cuenta que el sector salud no es solamente el sector farmacéutico o el sector biotecnológico, que también son sectores muy importantes, evidentemente, dentro de nuestra cartera. Pero es que existen otros subsectores, existen otros sectores dentro del sector salud, en el sentido amplio, que claramente son determinantes, como por ejemplo los equipos o los proveedores o de servicios, suministros de hospitales. Por lo tanto, existen ahí una serie de productos que también son muy importantes, de cuidado personal o de cuidado de personas o dedicados a las personas más mayores. Existen también compañías o subsectores dentro de este sector salud como lo llaman la ciencia de la vida, básicamente como puede ser la protección del cordón umbilical, por ejemplo, cuando nacen los niños, o incluso de esa sangre del cordón umbilical, que también mucha gente utiliza, empresas privadas, para su conservación, pero también la tecnología dentro del sector o los servicios informáticos, la protección, digamos, de esos datos de los pacientes, la comunicación
con los médicos que está evolucionando y ahora se puede hacer, como estamos haciendo tú y yo, de una manera más telemática, ¿no? Por lo tanto, existen más subsectores, existe diversificación importante desde un punto de vista sectorial, pero también por país. No solamente es Estados Unidos el principal, que lo es el principal mercado de empresas farmacéuticas, biotecnológicas y de todos estos subsectores que hemos comentado, pero también existe Dinamarca, existe Suiza, existe Bélgica, Nueva Zelanda, Francia, Reino Unido, Australia. Por lo tanto, hablamos de una diversificación también por país que nos puede dar más tranquilidad, sobre todo a la hora de cuando el mercado sufra volatilidad, que pensamos que este año también sufriremos volatilidad por las idas y venidas de cómo se van a implementar las vacunas, por ejemplo, a lo largo del año y en distintas regiones, ¿no? Por lo tanto, eso sí que es importante también tenerlo en cuenta. Y también importante, cualquiera que decida, bueno, yo quiero invertir en esto, pero es compatible, que me trago, la parte más social y la rentabilidad en este tipo de fondos. Pues claramente, Eva, yo creo que la parte social es importante. Nosotros desde AllianceBernstein invertimos en compañías, invertimos en negocios que tengan futuro. Es decir, que los resultados sean interesantes como sentido de inversión, ¿no? Desde ese punto de vista, evitamos compañías que puedan tener solamente, por ejemplo, un fármaco. Buscamos, digamos, un conjunto de patentes, por ejemplo, para poder desarrollar en el largo plazo. No nos queremos centrar en un riesgo binario que nos pueda decir que sea sí o no y centrarnos solamente en una cosa. Buscamos negocios que puedan tener un sentido. Y yendo un poquito más hacia eso, no solamente nos centramos en empresas farmacéuticas, como he dicho antes, sino que los equipos y suministros a los hospitales, por ejemplo, es uno de los segmentos que también invertimos. Puede, evidentemente, todo lo que conlleva todo esto, evidentemente, tiene una razón social, tiene una razón de repercusión social importante en la sociedad. No solamente esto, sino que, bueno, pues todo lo que se hace dentro de este fondo tiene una repercusión para que vivamos más y mejor. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que vamos a ver en la sociedad los beneficios de que estas compañías estén bien gestionadas, que nosotros como entidad gestora podamos ayudar a guiar a estas compañías a tener un mundo mejor y claramente que podamos vivir en él más tiempo y de una manera más saludable. Calidad de vida, ¿no? Además, que es lo que siempre pedimos. Estábamos, y estamos prestando especial atención a todos los temas relacionados con el cáncer por el Día Internacional que es. ¿El Fondo de International Healthcare invierte en alguna compañía del sector oncológico? Pues sí, la verdad es que nosotros no tenemos ese nombre de oncología dentro del nombre del fondo, pero sí que es cierto que dentro de los subsectores que he comentado antes existen compañías interesantes a tener en cuenta relacionadas con la oncología. Y te voy a mostrar varios ejemplos, teniendo en cuenta que para nosotros, al igual que para todo el mundo y a las empresas que componen nuestra cartera, ha habido una lucha importante históricamente contra el cáncer, teniendo en cuenta que, bueno, pues a nivel mundial los últimos datos que nos han pasado han sido, en el año 2018 murieron 9,6 personas de cáncer y, bueno, claramente es un dato muy preocupante, evidentemente, porque este ritmo, digamos, de muertes ha ido en ascenso, ¿no? Pero sí que es cierto que existen compañías, te voy a poner varios ejemplos, como por ejemplo la compañía que existen, que tienen el desarrollo, la producción y la comercialización de terapias anticáncer, como puede ser Genmab, Roche o Amgen, e incluso Johnson & Johnson. Estas 4 compañías lo que buscan es ese desarrollo o producción o comercialización incluso de terapias anticancerígenas, por lo cual es interesante a tenerlo en cuenta. O Illumina, que lo que estudia es el genoma humano y la predicción de que detectar las deficiencias en nuestro genoma para evitar y predecir con antelación posibles
problemas que podamos tener en el futuro y no solamente predecir, sino curar antes, es decir, prevenir, ¿vale? Luego tenemos Lonza, que es una compañía muy interesante que lo que crea es inmunoglobulina, que básicamente lo que viene a decir o hacer esto es básicamente una compañía muy interesante que lo que busca es la inmunoglobina, lo que busca es actuar como anticuerpo para la defensa específica del organismo. Por lo tanto, es un factor, un producto muy interesante también para curar o prevenir. Intuitive Surgical, que he hablado previamente en otras intervenciones con vosotros, que lo que busca también es un robot que se llama Da Vinci, que lo que hace son incisiones más precisas, lo que busca son que el paciente sufra menos, que tenga una recuperación mejor. Con este Da Vinci, este robot Da Vinci, esas incisiones son más precisas, el paciente sufre menos, tiene un posoperatorio más rápido y sobre todo para pacientes con cáncer de próstata. Por lo tanto, es un robot muy interesante para no solamente el paciente. Por lo tanto, hay muchos ejemplos, Eva, que te puedo decir dentro de la cartera relacionadas con el cáncer. Has dado una pincelada más que también nos presentan los distintos, ¿no? Formas en las que se trabaja y se desarrollan métodos contra la lucha contra el cáncer. Te lo agradecemos. Son las 9 de la mañana, abierto el mercado, tenemos que dejarlo. Miguel Luzárraga, director para Iberia de Allianz Bernstein, muchísimas gracias por traernos este fondo, el AVE International Healthcare, en un día tan importante como es hoy, en el Día Internacional contra el Cáncer. Muchas gracias por acompañarnos y feliz negocio, feliz día.